Radio Mundo Católico tiene el gusto de ofrecerles El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Aquí comenzamos. Estimado auditorio de Radio Mundo Católico, muchas gracias por continuar aquí en este canal cibernético en donde nos encontramos con el programa Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo, quien está con nosotros, pues es el titular de este programa. Y el día de hoy, Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti y a todos los radioescuchas. Muy contento de estar aquí nuevamente con un tema que es muy importante, muy valioso para todas las personas. Gracias, Padre, pues de verdad, muchas gracias por todo el esfuerzo que hace para estar con nosotros aquí en Radio Mundo Católico y en este programa, que en cualquier parte del mundo, que bien lo dijo usted, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en cualquier parte del mundo donde nos escuchen, estamos saludándolos. El día de hoy tenemos un tema que se me hace fundamental para todos nosotros los católicos. La conciencia es la voz de Dios. Y primero lo digo en afirmación, posteriormente le pongo una interrogación. ¿La conciencia es la voz de Dios? Sí, definitivamente. El juicio moral que el hombre hace de sus acciones, lo que va a hacer, lo que ya hizo, si es bueno, si es malo, en uso de su libertad, tiene un juez interior que es la conciencia, que es el yo que juzga con su inteligencia, con los criterios de la verdad y con las normas establecidas en su naturaleza y por el hombre mismo. Todos esos ingredientes hacen que el juicio moral se realice en el interior del hombre. A eso nosotros, el ser humano le ha llamado de muchas maneras, pero fundamentalmente se llama conciencia moral. Es el juicio sobre las acciones antecedentes el juicio consecuente a las acciones que hemos realizado. Pero también en la teología y también en la devoción cristiana se le ha llamado la voz de Dios. Y eso lo tendríamos que explicar por qué, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, el ser humano está capacitado para distinguir el bien y el mal, para hacer uso de su libertad, para elegir y para tomar decisiones importantes en su vida. De manera que el hombre es un ser de elección, es un ser libre, tiene esa capacidad. Y qué bueno que hay algo que la regule. Después diremos algunos ejemplos que al auditorio le ayudarán a comprender cómo funciona esta parte del ser humano que es el juicio moral. Sí, porque yo lo he visto con mis hijos y con mis nietos, cuando ellos no tienen esa conciencia, cuando son niños, pues en realidad no distinguen entre el bien y el mal. Ellos inclusive pueden darle a uno una cachetada sin querer hacer el mal. Es como un movimiento reflejo de alguna manifestación, probablemente de euforia o de afecto. O sea, tienen cosas que ellos no razonan los niños en ese momento, ¿verdad? Bueno, el juicio moral de los niños es todavía limitado porque les faltan todavía elementos. Todavía no saben elegir. Si les das entre un dulce y un billete de 500, van a elegir el dulce. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensan en ese momento que es lo mejor. Su juicio moral todavía es débil, todavía es inmaduro. Pero sí saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Para ellos, aunque su juicio moral todavía esté limitado. O sea, ellos van eligiendo entre dos cosas que ellos consideran una más positiva que la otra, una mejor que la otra. Ya hay un juicio, hay una elección, de tal manera que los niños así lo hacen. Pero mira, por ejemplo, me pusiste el ejemplo de los niños, pero te puedo recordar el ejemplo de los indígenas, a quienes los conquistadores con espejitos les cambiaban por oro. ¿Por qué? Porque para ellos la valoración que hacían del oro no era tan importante como la novedad de los espejitos. Entonces, y que ha quedado como símbolo de la especie de ignorancia, de no tener el juicio totalmente informado, pero existe la conciencia. No está totalmente informada ni formada, pero los niños ya tienen conciencia. Pues sí distinguen entre el bien y el mal. Todos distinguimos entre el bien y el mal. Te voy a poner otro ejemplo. San Agustín, en el libro de sus Confesiones, cuando analiza su primer pecado, dice que fue con otros niños a destruir a una huerta que estaba al lado, y después se puso a pensar, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hicimos? ¿Acaso teníamos hambre para ir a cortar y comer la fruta? No, lo hicimos por maldad. Y concluye diciendo, tan pequeño hombre y tan gran pecador.
Esa fue la conclusión de su primer pecado. Porque el ser humano, desde que comienza a tener conciencia de sí, del yo, la conciencia psicológica, también comienza a funcionar la conciencia moral, que es el juicio sobre lo que uno hace o lo que uno no hace. Ciertamente los niños todavía están en proceso de crecimiento, de que la información les llegue, de que sean más capaces de hacer uso de su libertad. Yo creo que en el ejemplo del uso de la libertad podemos comprender la capacidad de juicio moral que tienen los niños. En la medida que tienen más capacidad de decidir, en esa medida tienen más capacidad de discernimiento sobre sus acciones. Y luego viene la formación y la educación, que es donde se forma el escrúpulo, ¿no? O sea, el ser tan escrupulosos en algunas cosas. Verbigracia. Les decíamos a los niños, bueno, ahí está la comida, es para que se la coman, pero se pide antes de tomarla. Entonces, bueno, ellos dicen, mamá, ¿puedo comer esta manzana? ¿O puedo abrir el refrigerador y puedo sacar esto para comer? Entonces, vamos, como que el niño va aprendiendo también, ya no cuestiones morales, porque esas las trae, como usted dice, ya sabe el niño lo que está bien y lo que no está bien. Pero, sin embargo, la educación y la formación viene siendo como otro aditamento dentro de esta valorización, ¿no? Sí, claro. La inculturación, la educación de los niños acerca de los valores, acerca de las tradiciones, acerca de lo bueno y lo malo, sí lo vamos aprendiendo en la familia y paulatinamente en la escuela, y en fin. Ese sería un programa sobre desarrollo moral, que es muy interesante porque hay psicólogos que han tratado de estudiar cuál es el desarrollo moral, cuáles son las motivaciones sobre el bien y el mal en los niños, en los adolescentes y en los adultos, e incluso cuál es el paradigma de un verdadero juicio moral, ¿verdad? El paradigma de un verdadero juicio moral que el niño se guía muchas veces por el premio o castigo, por el aplauso o la reprobación. Luego los adolescentes, los jóvenes muchas veces se guían por por el consenso, lo que todos dicen que es bueno, que es malo. Pero luego los adultos nos guiamos por principios. Nosotros ya distinguimos, sabemos por principios lo que es bueno y lo que es malo. Ya tenemos una ley interior, una ley autónoma. Es decir, pasamos de la heteronomía, de que otros nos digan qué es lo bueno y lo malo, a comprenderlo, a vivirlo y a asumirlo nosotros en un proceso de madurez humana y madurez moral. Y llegamos finalmente a tener un juicio de principios. Quien no llega a tener un juicio movido por los principios sigue siendo inmaduro moralmente. Y hay muchos adultos inmaduros moralmente. Por ejemplo, una expresión de esa inmadurez, cuando un adulto dice, yo puedo hacer esto mientras no me vean, mientras nadie se entere. Qué terrible. Entonces, si esas personas actúan pensando que así actúan bien, que está bien su razonamiento, es la expresión de una inmadurez terrible. Porque el hombre elegirá y buscará el bien y la verdad independientemente de si se lo ven o no lo ven. Claro. De si va a ser denunciado o no va a ser denunciado. Claro. El hombre de principios se va a guiar por los principios y su dignidad y su felicidad va a depender de su fidelidad a la conciencia, claro, bien formada. Sí. Fíjate qué importante es el tema. Muy. ¿Por qué? Porque los adultos que tenemos la tarea de guiar a otros, los empresarios, los comerciantes, los políticos, los sacerdotes, cualquier persona adulta que tiene responsabilidad social, si no tiene bien formada su conciencia, es un problema social. Sí. Se convierte en lugar de alguien que contribuye al bien de los demás y al bien de la sociedad y a que las cosas vayan mejor, se convierte en un problema para la sociedad. ¿Por qué? Porque sus juicios no son adecuados, porque si es infiel a su conciencia, no es confiable para los demás. Mira, los que manejamos personal, los que tenemos a cargo diferentes empleados o personal de confianza, lo primero que buscamos es que las personas sean confiables, que yo pueda confiar en ellas. Claro. Una persona que no es fiel a su conciencia, no puede uno confiar en ellos, claro, porque nos puede traicionar en cualquier momento, porque puede engañarnos, porque puede de manera, diríamos, malévola, ¿verdad?, ir engañándonos. Cuando alguien... Entonces el principio de la confianza a los demás es el principio de la coherencia con los principios morales que uno tiene. Fíjate qué importante es todo esto, que no se ve, pero que funciona cotidianamente en las relaciones entre las personas. Cierto. Fíjese, yo no había caído en cuenta entonces que ese dicho que reza de esta manera
pues no es justo, no es correcto, no es cierto. Dice, en arca abierta hasta el más justo peca. Eso no es cierto. Una persona que tiene su conciencia bien clara, bien definida, podrá tener millones de pesos en su trabajo, ahí en la caja registradora, y no va a pecar, porque su conciencia dice, no robarás. Sí, exactamente. O sea, tú dices, probablemente son muy pocos los que hagan verdad ese dicho. Pero también hay otro, que la facilidad engendra la debilidad. O sea, una persona bien formada, aunque tenga todos sus criterios, si en un momento tiene necesidad y tiene urgencia de algún bien y lo puede adquirir sin que nadie se entere y tiene todas las facilidades, aun cuando tenga principios morales, está en gravísimo riesgo de claudicar, de traicionarse a sí mismo y de cometer algo que no quiere. Está en el tentadero, pues. Exactamente, la facilidad engendra la debilidad, y eso es muy importante. Yo cuando se habla del combate interior, les sugiero yo a las personas en la dirección espiritual, en la confesión, lo que los autores espirituales nos dicen: mira, vence la batalla antes de que empiece. Antes de que empiece la tentación, la debilidad a funcionar, entonces tú pon los recursos desde antes, ¿verdad? Define, decide. Entonces es un ejercicio de libertad y de conciencia que uno toma para no caer. ¿Por qué? Porque la facilidad engendra la debilidad, y como dices, en arca abierta el más justo peca. Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es común que el hombre, siendo débil, si tiene todas las facilidades, caiga. Será un santo y será un héroe quien no lo haga, y será la excepción, pero pareciera que la debilidad humana nos lleva a caer. Sí. Entonces, por eso el dicho habla de la generalidad. Entonces, es tan importante el tema de la conciencia como lo que estamos viendo y sus consecuencias en la vida cotidiana. Fíjese, padre, usted me recordó ahorita también otro dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. La infidelidad, por ejemplo, se da mucho en este tipo de personas que piensan que, pues, mientras no me vea mi señora y no le hiera el corazón, pues no estoy haciendo pecado o no estoy cometiendo ninguna falta moral al ser infiel. Y pues esto no es correcto. Digo, la conciencia sana me dice que la infidelidad es la infidelidad, porque algunos le llaman es mi amiga, o algunos hasta le dicen con chiqueada, o sea, mi amiguita, o no le dan la palabra correcta que es mi amante, luego si la tienen, ¿no? Y si conviven con ella. Sí. Entonces, este tipo de cosas ya en los adultos, claro, ya me fui hasta otro lado, pero estamos hablando sobre el bien y el mal, padre, la conciencia, y me está usted dando una gran apertura sobre lo que yo pensaba de cuando éramos niños. Entonces los niños sí sabemos lo que está bien y lo que está mal, aunque no tenemos toda la información y todas las referencias, con ese gran ejemplo que usted puso en el segmento pasado sobre un dulce y un billete de 500, pues un niño se va a ir por el dulce. Así es. Sí, efectivamente, entonces el ser humano tiene digamos, dos aspectos que claramente podemos distinguir para entenderlos, para ver cómo actúan. La conciencia del yo, la yoidad, la conciencia de mí mismo, que se llama la conciencia psicológica, el yo. Pero también existe la conciencia que es como juicio sobre el bien y el mal, que se llama conciencia moral. Todos los seres humanos así lo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fuimos hechos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con capacidad de conocer el bien y el mal, con capacidad de decidir, con capacidad de amar, pero también de odiar. O sea, en ese sentido el ser humano es un ser muy diferente a todos los seres que conozcamos en la creación. En el mundo no hay otro ser humano, otra persona, otro ser que tenga la conciencia y la libertad, y por lo tanto tenga dentro de sí mismo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Este era el tema del paraíso, ¿verdad? Serán dueños del bien y del mal. Y también va a ser este tema de muchas reflexiones y de obras literarias, como en el caso de uno de los grandes filósofos, un poco loco, porque además murió loco en los últimos 10 años de su vida, Nietzsche, cuando habla de este tema, más allá del bien y el mal, y del superhombre, que es el hombre liberado de una conciencia en donde el bien y el mal lo determinan otros, que tendríamos que decir que es la heteronomía, de hetero, otro,
nomos, ley. Otro propone y produce las leyes, la heteronomía. Y él propone, en cambio, que el superhombre, el hombre maduro, el hombre moderno, el hombre del futuro, es el que es el definidor del bien y el mal, según y en eso consiste el hombre adulto y el superhombre, en que él define el bien y el mal. Por eso habla de la moral de esclavos, que es quien sigue la moral heterónoma, y la moral de señores, quien sigue la moral autónoma, la que la persona misma dice. Como tú ves, es un tema muy apasionante que también en el ámbito de la reflexión de la filosofía está muy presente. Por eso, como el ser humano como tal ha venido equipado con ese juicio moral, los antiguos han puesto algunas imágenes de la conciencia. Por ejemplo, los griegos pensaban que la conciencia era una especie de gusanito que teníamos dentro, que cuando nosotros hacíamos mal, pues nos daba una mordidita. Y si persistíamos haciendo el mal, nos daba otra y otra y otra. De ahí viene la palabra remordimiento, ¿verdad? De ahí viene la palabra remordimiento. No te remuerde la conciencia, nos decían. No te dice nada tu conciencia, no te señala, no te acusa, no te molesta. Y luego vienen los sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hicimos mal. Entonces, los sentimientos de culpa son parte del equipo que Dios nos dio para que supiéramos distinguir el bien y el mal. Si no tuviéramos el juicio moral y no tuviéramos los sentimientos de culpa, qué difícil sería al ser humano guiarse y respetar las leyes, las normas a los demás. Qué difícil sería la convivencia. No sería posible. Seríamos seres salvajes que no tenemos ley. Sin embargo, sí tenemos una ley interior y una conciencia que nos dice qué es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Entonces, esta figura del gusano que muerde es interesante porque ha quedado la palabra remordimiento como un llamado de la conciencia que juzga si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, sobre todo si estuvo mal, o si lo que vamos a hacer está mal, porque nos sentimos, cuando planeamos cosas perversas, cosas malas, sabemos que está mal y las hacemos y es peor. Y cómo acallar la conciencia y cómo disminuir o desaparecer los sentimientos de culpa, sobre todo en determinados momentos y circunstancias. El hombre necesita redención, el hombre necesita quedar en paz con su conciencia, y ahí entra el aspecto religioso. Pero fíjate qué hermosos pues los ejemplos que los seres humanos han puesto a esa voz interior que nosotros le llamamos la voz de Dios. Oiga, padre, me imagino que usted, si usted le pregunta a una persona, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Y la persona le dice que no se arrepiente. No lo digo en el aspecto confesional, no. Lo digo porque hay personas que dicen, no me arrepiento de esto que hice, padre. Y además sé que no está bien hecho, pero no me arrepiento. Sí, es que muchas veces el juicio moral o la acción no es tan clara. Nosotros decimos que a veces nosotros tratamos de distinguir las cosas entre blanco y negro, lo bueno y lo malo. Uh-huh. Pero en la vida no existe lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, existe lo claroscuro. O sea que si la vida fuera tan fácil como para que nosotros inmediatamente distinguiéramos el bien y el mal en todo y sobre todo, pues sería la vida más simple. Pero no, la vida es más complicada. ¿Por qué? Porque hay muchos claroscuros y hay muchas cosas que disminuyen el ejercicio de la libertad o justifican determinadas acciones. Hay veces que alguna persona, y en eso las películas son muy interesantes porque ponen casos límites de uso de la libertad en que haciendo una cosa resulta mala el resultado y haciendo la contraria resulta igual. Entonces, ¿qué tengo que decidir y cómo lo voy a hacer? Son casos muy interesantes para la casuística, llamamos. La casuística, los casos del ejercicio de la libertad y la elección en un determinado momento, cuando entran muchas variables y algunas son contrapuestas, entonces se pone más emocionante. Entonces si hay una novela y hay un nudo, se llama nudo en la novela, cuando todos los elementos confluyen y parece no haber una solución, ¿verdad? Los griegos, para esos casos, en el teatro, cuando el héroe estaba tan confundido o amenazado, entonces a veces bajaban un dios con una cuerda para que le ayudara a superar el problema. Y a eso le llamaron Deus ex machina, el Dios que baja y le soluciona al ser humano los problemas. Cuando en la vida real nosotros sabemos que tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Eso es importantísimo lo que está diciendo, padre, y estaba yo pensando precisamente en eso. El hombre
es responsable de sus decisiones. Así es. Sí, a veces te digo, cuando se tiene que decidir en medio de una confusión, de un conflicto, hay una norma que señala hay que elegir el mal menor. Cuando las decisiones todas son malas, ¿cuál es la menos mala? Podríamos decir. Así es. Esa es la decisión. Y cuando uno no puede decidir otra cosa que algo, entonces ya no hay tanta responsabilidad porque uno se ve imposibilitado a hacerlo. El juicio moral de San José. ¿Qué hago con María que está esperando un hijo que no es mío? La ley dice que hay que denunciarlas para que la maten a pedradas. ¿Qué hago yo? Pues entonces José decide huir y Dios nuestro Señor le aclara las cosas. Entonces, lo conveniente, ya en el caso del ejercicio de la moral, como sacerdote, como educador, tendremos que decir, no hay que tomar las decisiones, si podemos no tomarlas, en ese ambiente de confusión. Hay que clarificar las cosas, hay que estudiar más el asunto, hay que ver los pros y contras, hay que hacer un proceso de discernimiento, incluso si no puede uno solo, con la ayuda de otros, para tomar las decisiones adecuadas. Qué importante lo que usted acaba de mencionar. Y yo siempre he sido una persona que recomiendo que en un momento de duelo, en un momento de emoción, tanto de gran alegría como de gran tristeza, que no se tomen decisiones trascendentales. Unos novios que terminaron y él está totalmente confundido y quiere tomar una decisión que probablemente no sea la más conveniente. Espérate hasta que pase un poquito el tiempo. Así es. Es importantísimo el hombre responsable de sus decisiones. Pero, padre, hay algo que a mí me deja pensando con respecto a lo que usted escribió para este programa. ¿Cómo puede el ser humano discernir entre el bien y el mal sin darse cuenta de lo que hay a su alrededor? Es decir, el feedback. Hay personas que no tienen la capacidad de discernimiento que uno quisiera. Uh-huh. Y en muchas ocasiones son parientes nuestros. Uh-huh. A veces papá o mamá pues es gente muy sencilla, gente muy humilde, que no ha tenido la formación y la educación, y ellos tajantemente dicen esto está bien y eso está mal, porque es una filosofía muy de pueblo, muy y además muy sana, pues yo diría. Pero el hombre de ciudad dice, no, espérate papá, yo estoy convencido de que no me debo de pasar el alto. No, como usted lo acaba de mencionar hace rato, el hombre que por la ley se hace esclavo, dice, híjole, ya se puso el alto, tengo que esperarme, y se lo pasa en cuanto puede. Uh-huh. En cambio, el hombre que está convencido, el hombre que tiene la convicción de que eso no se debe de hacer, pues se detiene y se espera que se ponga el siga, hablando de una ley. Pero hablando del bien y el mal, el hombre que no tiene clara, aunque su conciencia le diga que, usted habló de madurez, habló de tener un discernimiento para poder tomar una decisión entre lo que es bueno y lo que es malo, o entre lo menos malo, que ahí ya la responsabilidad cambia. Usted ha dicho cosas muy importantes acerca de la conciencia, que además estoy totalmente de acuerdo, es la voz de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando una persona nos está diciendo que esto no es correcto y cuando uno lo ve correcto? Es decir, ¿qué pasa? Bueno, te voy a poner un ejemplo. A nosotros como sacerdotes muchas veces personas sencillas van y nos preguntan, padre, ¿qué hago? Uh-huh. Dígame qué hago, porque confían que uno tiene un poquito más de estudio y de experiencia, y mucha gente aún en la dirección espiritual van y le dicen, dígame qué hago. ¿Me divorcio o no me divorcio? Sí. Un tema, ¿no? Sí, así es. Pero mira, yo te diría que nuestra sociedad moderna, como decía Erich Fromm, tiene miedo a la libertad y quiere que otros le digan qué hago. Claro. Y ese qué hago, mucha gente lo toma como consultor en las nuevas supersticiones. El café, el tarot, claro. En fin, el destino. ¿Qué hago? Porque tiene miedo a la libertad. Y por una parte, que tiene miedo a la libertad y no quiere ejercerla. Entonces es un problema porque pone en manos de otros su destino, su elección, en fin. Pero los otros son los que son inmaduros. Unos porque tienen miedo, otros porque son inmaduros. Entonces inmaduros, entonces piensan que otros pueden decidir, ¿verdad? Sobre esto podemos abundar un poco más adelante. ¿Cómo es posible que la conciencia sea el último criterio de la moralidad? Bueno, efectivamente,
Para el juicio moral interviene la libertad, interviene la ley, las normas, la ley de Dios, las normas de los hombres y la decisión de la persona que actúa. Cuando una persona no está totalmente informada de una cosa u otra, tiene su conciencia de alguna manera afectada, podríamos decir. Entonces, los ingredientes que entran en el juicio moral, con un juicio puro, diríamos, o normal, funcionan de esa manera. Yo decido sobre unas normas y asumo las consecuencias. Pero cuando algunas de las partes están limitadas o no tengo totalmente información o las normas no están bien hechas o no asumo las normas. Tú hablaste de un problema en el sector anterior de quienes no aceptan las normas. Es que en la vida moral nosotros tenemos unas normas internalizadas ya, que son los juicios de valor que nosotros tenemos, que también están influidos por las creencias y en ese sentido por las religiones. Por eso decía un autor que detrás de toda ética de toda ética o de moral existe una creencia, una religión. Y bueno, así es, aunque no necesariamente podrá ser así en el futuro. Hay manifestaciones de que probablemente no sea siempre así, pero en el pasado lo ha sido. Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestro juicio moral, nosotros ponemos a funcionar todos esos elementos. Si alguno falla, entonces fallan los resultados. No somos totalmente responsables cuando hay ignorancia, cuando estamos presionados, cuando nosotros mismos estamos obligados a hacer algo que no queremos hacer, cuando hicimos algo que no conocíamos del todo. Entonces ahí viene probablemente, tendremos que decir que hay diferentes clases de conciencia, ¿verdad? La conciencia, el ser humano, es uno solo, pero de acuerdo a cómo funciona, a los elementos que pone en práctica y a la información que tiene, podríamos decir que hay una conciencia laxa o de manga ancha, donde los juicios de las cosas graves se consideran leves. La conciencia opuesta, que es la conciencia escrupulosa, que es la de manga corta, donde los juicios o los hechos leves se juzgan graves, entonces es una exageración. Y la conciencia recta, la que hace un juicio adecuado sobre el bien y el mal. Nosotros mismos hemos de saber más o menos con nuestro criterio si tenemos una conciencia u otra. Y también estamos hablando de estudio académico, es decir, en la realidad a veces nosotros actuamos con conciencia laxa en algunas cosas y conciencia escrupulosa en otras, ¿verdad? Y la conciencia recta a veces funciona cuando no está tan afectada nuestra voluntad o tenemos suficiente información. Como tú ves, el ser humano es un ser muy complejo y en cada acción está poniendo en uso su libertad y también el juicio de la conciencia. Es tan importante en ese sentido que cada uno de nosotros vaya formando su conciencia, que no quede inmadura, que vaya creciendo. Y uno crece con todos los aspectos del desarrollo moral y del desarrollo humano. Crece también en la libertad, en la conciencia, en la madurez de juicio, crece en todos los aspectos. Por eso el ser humano se va convirtiendo cada vez más en persona, en la persona que debe ser cuando ha desarrollado todas sus cualidades, entre ellas el juicio moral, entre ellas el uso de la libertad, entre ellas la capacidad de amar, que son elementos que hacen a la persona o más feliz o sentirse más realizada. Qué hermoso estar escuchando esto de parte suya, padre, porque ¿cuántos de nosotros en otros tiempos pues no teníamos esta madurez y este crecimiento, esta capacidad de reflexión sobre la conciencia, ¿verdad? Sí, y son dos diferentes maneras de afrontar el tema del cumplimiento de la ley. Mira, cuando la ley es la ley interior, la ley divina, nosotros tenemos en la conciencia, como decías tú, el último criterio de moralidad. Entonces nosotros somos fieles a nuestra conciencia como esté, pues como esté, ¿verdad? Si es conciencia escrupulosa, laxa o recta, nosotros estamos juzgando de acuerdo a nuestra conciencia y así actuamos. Así debemos hacerlo. Debemos ser fieles a los dictados de nuestra conciencia. Cuando en cambio estamos actuando conforme a las leyes de los hombres,
Entonces se necesita un proceso de internalización de las normas, de la cultura, de las normas de conformidad de la sociedad a la que pertenecemos. De manera que tenemos que aceptar las normas de tránsito, los criterios de propiedad, las normas de la justicia, de convivencia de los demás. No podríamos en un momento dado no aceptarlas. ¿Por qué? Porque nos saldríamos de la sociedad, seríamos como un carro que va en sentido contrario. Entonces, para ir en el camino adecuado junto con toda la comunidad y con toda la sociedad, necesitamos asumir las normas de la comunidad e internalizarlas, hacer el valor. Este es un proceso educativo que los jóvenes han de hacer, porque los jóvenes han de pasar de tener la conciencia informada desde fuera, con los criterios de los papás, de la sociedad, a tener una conciencia formada, internalizada, los valores, asumidos, conocidos y ejercitando la libertad desde el interior. En eso consiste la madurez moral, en la capacidad de nosotros conocer la verdad y asumir el bien y ser responsables de nosotros mismos. Entonces, si una persona no llega a ese nivel, continúa siendo un niño, aunque ya sea físicamente un adulto. En el juicio moral sigue siendo un niño. Y hay muchas personas inmaduras. ¿Qué hay que hacer? Pues ayudar a que crezcan en la madurez. No es exactamente lo mismo decir que la vida, así como nos ayuda a crecer, comer, dormir y hacer un poco de ejercicio, en el aspecto de los valores, automáticamente van a crecer en nosotros. No. Los valores son un ejercicio permanente que empieza con los hábitos, con las costumbres y con las virtudes, ¿verdad? Y entonces los valores se van a hacer parte de nuestra personalidad. También, en el caso del juicio moral, también debe tener un proceso de desarrollo. Pero eso pues es tema de otro programa, para desmenuzar cómo va creciendo esa capacidad de juicio y cómo es en los niños, cómo es en los jóvenes, cómo son en los adultos, cómo debe ser el ideal de un hombre maduro en aspecto moral y también en el uso de su conciencia. En algún tiempo fuimos rebeldes, padre. Sí. En algún tiempo nuestra conciencia era más bien en automático ir en contra de todas las normas. Esto es parte de la misma juventud, de la adolescencia, ¿no? Es el proceso de autonomía que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros dependemos totalmente en el ser, en el quehacer, en el decidir de nuestros padres o de los adultos, vamos creciendo, vamos desarrollándonos en la adolescencia y vamos comenzando a tener nuestra primera filosofía de la vida, nuestra cosmovisión, y empezando a ejercitar lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Y hay un proceso de autonomía. Hay un proceso de decidir, yo quiero ser yo, déjame ser, dicen los muchachos a los papás, déjame crecer, déjame adorar, déjame equivocarme, a veces le dicen, ¿verdad? Y los papás, los educadores deberían tener la capacidad de ayudar a que los jóvenes se vayan madurando. Y hay sociedades y hay culturas que educan para la dependencia, como el caso de la familia mexicana, que educa a los jóvenes para depender y vivir siempre ahí, aunque ya sean muchachos adultos. Y hay sociedades como los anglosajones, qué sé yo, Estados Unidos, poco Canadá, en fin, en que las familias educan para la autonomía. Los educan para que ellos hagan uso de su libertad, para que se desprendan de la familia. Y en un momento dado ya no solamente es lícito, sino siendo obligados a salir de su casa, a hacer su camino, a buscarle. Cosa que no sucede con el ámbito latino, en Latinoamérica, en el ámbito latino. Pero esos ya son estilos de educación de las sociedades y de las familias. Ciertísimo. Padre Maurilio, este tema es tan hermoso y tan apasionante sobre la conciencia, que una de mis preguntas sería, ¿el hombre alcanza algún día a tener la madurez suficiente como para poder reflexionar sobre qué está bien y qué está mal y tomar decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal ya pura y llanamente? Es decir, a veces nos confundimos, padre. Sí. A veces creemos que todo lo bueno nos conviene, y no todo lo bueno nos conviene, creo yo. Entonces, ¿cómo poder discernir? Yo creo que siempre con la instrucción de alguien que ha leído, de alguien que ha estudiado, sobre todo filosofía,
porque en esto me imagino que mucho hay de filosofía en todos los aspectos, y leyendo a los filósofos, leyendo sobre las decisiones. ¿Cómo puede el hombre llegar a estar plenamente seguro de que lo que está decidiendo es lo correcto? Sí, bueno, el ideal es alcanzable, probablemente no, porque el hombre es limitado. Alguien que haga uso de su libertad y de su conciencia sin equivocarse, pues es muy difícil. Es muy difícil que lo haya. Alguien que no cometa errores, que no cometa faltas, no es imposible. Entonces, el hombre siempre será limitado y por eso su conciencia tendrá que ser formada cada vez más. Yo te diría que el ideal sería el hombre sabio. El hombre sabio que no se equivoca en sus decisiones. ¿Quién es el hombre sabio que no se equivoca en sus decisiones? Podríamos decir, pues el que no decide, porque entonces así no se equivoca. Pero quien decide tiene el riesgo de equivocarse. Claro. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene toda la información y, como decimos, la realidad es tan confusa y a veces tiene variables contrapuestas que si decides una cosa tiene sus consecuencias negativas y decides la contraria también tiene sus consecuencias negativas. La realidad es confusa y a veces hay que tomar decisiones. Por ejemplo, los jefes de Estado que tienen que estar tomando decisiones. Casi todos los jefes, su tarea principal es la toma de decisiones y el discernimiento. El discernimiento de las consecuencias de tomar un camino o tomar el contrario, ¿verdad? La capacidad del ser humano es que tiene que tomar decisiones, viene de una especie de discernimiento sabio. Y ahí en una elección entran todos los ingredientes, todo lo que ha formado una persona desde que es niño hasta que es joven y es adulto. Entonces interviene para que en un momento dado no se equivoque, para que en un momento dado... Pero sí hay una manera de hacerlo. Y yo en la dirección espiritual de los jóvenes, a los que me dediqué mucho tiempo, yo lo que siempre les he comentado, mira, tú en todo lo que vas a hacer, trata de decidir hacer el bien. Los moralistas les llaman a esto la opción fundamental, ¿verdad? Decide en todas tus circunstancias hacer el bien y seguir la verdad, ¿eh? Entonces, cuando tú has tomado esa opción fundamental y todo lo diriges por ese camino y eres fiel a tu conciencia, vas teniendo un optimismo porque no te vas engañando a tú mismo. Tú vas haciendo lo que tu conciencia y lo que tú, de manera inteligente, creen lo más conveniente. Si algún día te equivocas, te equivocaste. No eres totalmente responsable. Corriges, te informas, pero sí, sé fiel a tu conciencia. Por eso decíamos que la conciencia es la última norma de moralidad. O sea, hay que seguir nuestra conciencia y buscar en todo hacer el bien según nuestra conciencia. Aquí tengo algunos títulos que usted me puso, como los papás ayudan a formar la conciencia. Yo creo que sí, pero platíquenos usted. Sí, efectivamente, el ser humano es un ser humano en desarrollo que comienza con la familia, que sigue con escuela, que sigue con la propia responsabilidad, porque la tarea de ser persona, la tarea de llegar a ser un adulto, es el protagonista la misma persona. O sea, nadie puede madurar por ti, nadie puede decidir por ti, nadie puede vivir la vida por ti. Entonces, la condición humana nos pide que hagamos ejercicio de nuestra propia libertad, que vayamos buscando el bien, que vayamos siguiendo la verdad y que en ese seguimiento del bien y la verdad nosotros vamos tomando decisiones y la conciencia moral nos va diciendo si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. De tal manera que hay quienes contribuyen a la formación de la conciencia de los niños, jóvenes y adultos. Sí, los papás nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos nos van guiando porque de pequeños no distinguimos todavía. Los adolescentes a veces tienen el juicio confundido porque todavía la sensibilidad, los instintos privan sobre la razón. Entonces a veces es muy importante, dice, piensa las cosas, no decidas por lo que sientes, porque todavía seguimos siendo niños, aunque las motivaciones de la decisión sean nuestra propia sensibilidad y nuestros propios instintos, ¿verdad? ¿Cuántas veces por el instinto tomamos decisiones que no convienen? Y el juicio le corresponde a la inteligencia, le corresponde a la razón. Cuando la inteligencia y la razón están contaminadas todavía de emotividad, lo que decías, no tomes decisiones cuando estás alterado, cuando estás enojado, cuando acabas de
perder un ser querido, o cuando han roto la relación los novios, en fin, cuando hay alteraciones morales psicológicas, tienen que esperar a que el juicio de la razón sea más libre de contaminantes, podríamos decir. Y definitivamente creo yo que los adultos deberíamos de buscar el desarrollo de nuestra propia conciencia para tener un juicio moral adecuado. Y sí, las escuelas, las universidades deberían contribuir. Por eso hay el curso de moral general y el curso de ética profesional, la ética de cada una de las profesiones. Siquiera eso, ¿verdad? Siquiera eso. Pero no escapa la responsabilidad de la persona de desarrollarse a sí mismo en el juicio moral, ejercitándose cada día en cada toma de decisión, buscando siempre la verdad, no engañándose ni engañando a los demás. Entonces, el ejercicio, digamos, la tarea del ser humano y la tarea de aprender a ejercitar la libertad y por lo tanto la conciencia, es que desde niño nos enseñemos a tomar decisiones guiándonos siempre por la verdad y por el bien. Y eso creará en nosotros un sentimiento de que vamos por buen camino. Si nosotros mismos nos engañamos o tratamos de engañar a los demás, si tomamos decisiones en contra de nuestra conciencia, entonces nosotros creamos una personalidad falsa, nos sentimos falsos nosotros mismos, no nos sentimos felices. Y un profesionista que, conociendo la moral general y conociendo su ética profesional, del médico, del abogado, de quien sea, cada profesión tiene su propia ética, es decir, pone en juego los valores de la ley, de la norma y de la libertad en el campo que le es propio. Y eso se le llama la ética profesional, la ética que corresponde ahí. Que de alguna manera es la ética general aplicada al caso, a la ocupación de la persona. Entonces me parece importante que la audiencia tome conciencia de que es una tarea personal, pero también familiar y comunitaria, el juicio, el uso de la libertad y sobre todo el desarrollo de la conciencia moral de la sociedad, de los jóvenes, de los adultos. Entonces, yo creo que el llamar la atención sobre un tema que actúa continuamente en la vida cotidiana, pero que pocas veces se considera, es muy valioso, y este programa quería hacerlo. Quería invitar a las personas para que abrieran el panorama de su propia conciencia y cómo funciona la suya y la de los demás y la de la sociedad, de tal manera que busquemos todos vivir la verdad. Si no, entonces vivimos en un mundo falso y corrupto. Y las sociedades falsas y corruptas provienen de conciencias falsas y corruptas e incoherentes. Claro. Fíjese, padre, me viene a la memoria un colombiano que hizo mucho daño, que por cierto hay novelas y hasta películas de él. Sin embargo, su hijo, lo escuché en una entrevista que le hicieron aquí en México, en un canal abierto de televisión. Se tuvo que cambiar el nombre porque le cerraban las puertas en todos lados. En Argentina se tuvo que cambiar el nombre porque quiere como resarcir lo que hizo su padre. Un joven o un señor ya ahora, que cuando se dio cuenta quién era su padre, pues le dolió mucho porque él pensaba que su padre pues era un hombre moralmente hablando recto. Uh-huh. Y sin embargo pues tenía una doble vida. Era un narcotraficante, era un hombre que mató a muchas personas, que mandó matar muchas personas. Es más, ese tipo de personas no matan, mandan matar. Uh-huh. O sea, no se ensucian las manos, ensucian las de otros, con dinero, pagan, sí, y tal. Cuando se da cuenta el hijo de esto, por lo que hablábamos acerca de los papás, hay ocasiones en que uno se da cuenta que pues papá está haciendo cosas que no son moralmente éticas o no son realmente buenas. Cuando el papá es comerciante, por ejemplo, vámonos dejando así, y de repente da kilos de 800 gramos o 800 gramos por un kilo, pues el hijo se da cuenta y dice, papá, esto no es correcto, que estés haciéndolo, ¿verdad? Sí, dentro del desarrollo humano son las crisis más fuertes de los jóvenes, de los adolescentes. Sí. Cuando descubren que su papá no es el héroe ni lo es todo, se equivoca, comete errores y a veces los comete de manera intencionada. Entonces, cuando nosotros damos cuenta de que nuestros héroes, nuestros padres, en fin, no son santos, sino que son pecadores y también cometen errores, si viene una crisis, ¿por qué se mueve el terreno donde nosotros estamos caminando? ¿Verdad? Y a lo mejor eso es parte de un desarrollo moral. Porque muchos niños, muchos jóvenes que descubren
pues las limitaciones de sus padres y les viene la crisis, se dan cuenta de que somos limitados y que hemos de luchar. Y los mismos papás, cuando viven en esas circunstancias, a veces no se sienten con capacidad de dar consejos o de corregir a los hijos, porque dicen, no tengo autoridad moral para hacerlo, yo no lo hago. Y los adultos que tenemos la tarea de guiar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, que no somos coherentes, a veces nos tapamos la cara para poder aconsejar o corregir. ¿Cuál es la solución? La solución es que todos nos encaminemos por el camino de la moral, el camino de la ley de Dios, y luchemos y nos esforcemos. Todos los adultos, educadores, padres, sacerdotes, en fin, maestros, que guiamos a los demás, lo que necesitamos es estar en camino del bien, en pretender y buscar el bien. Si nosotros no lo logramos, no le vamos a decir, te doy un consejo porque soy santo, porque soy impecable. Te doy un consejo porque estoy en este camino. Yo también quiero luchar, yo también me esfuerzo. No lo logro, ¿no? Pero una vida coherente da más resultados, más equilibrio y más paz a los niños, a los jóvenes, que una vida incoherente, que una doble vida, etcétera. Entonces, de ahí tan importante de dar buen ejemplo. Y a los niños y a los jóvenes no los podemos engañar por mucho tiempo. Los papás pronto serán descubiertos si viven doble vida o si no son fieles a su conciencia. De tal manera que, por eso a veces los papás y los adultos, los educadores, tenemos un reclamo hacia la moral porque debemos ser testigos de los valores ante los demás. Y para poder guiar a los demás necesitamos corregirnos. Muchos muchachos o muchachas que vivieron una vida un poquito en la frontera o definitivamente fuera de los cauces adecuados, cuando vienen los niños, cuando vienen los hijos y tienen que darles ejemplo, se corrigen. ¿Por qué? Porque es que así es la vida. Por eso me decía un maestro, un director de una escuela, dice, padre, no se preocupe por los muchachos, a veces parece que se alejan, pero vuelven. ¿Cuándo? Cuando ya tengan responsabilidades, cuando ya tengan que decir a los otros, cuando ya tengan que ser ejemplo, ¿verdad? Cuando tengan que educar la conciencia de los otros. Entonces, bueno, esa es una tarea que a todos nos corresponde. Entonces, los adultos hemos de decir, no podemos ocultarnos por mucho tiempo. Necesitamos ser coherentes, necesitamos ser fieles a nuestra conciencia, necesitamos ser responsables de nuestra vida, porque somos ejemplo y modelo de las nuevas generaciones. Pues ojalá sí lo podamos lograr los adultos, porque es cierto lo que decía también ese maestro, ellos vuelven. Y es cierto, uno comete muchos errores en la vida y llega uno a una edad en donde dice uno ya es el momento de ir sentando cabeza, de ir reflexionando un poquito más sobre mis decisiones y sobre todo lo que usted acaba de mencionar, la congruencia. Ser congruente con lo que uno piensa, con lo que uno dice, con lo que uno hace. En el momento en que uno es consciente y uno procura ser congruente, de verdad somos personas que damos testimonio. Sí, efectivamente. Entonces, tenemos que cerrar estas ideas recordando que la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios. Y por lo tanto, en la conciencia nosotros sentimos la presencia del Señor que nos llama a la verdad y al bien. El Concilio Vaticano II, en la exhortación apostólica, exhortación pastoral Gaudium et Spes, en el número 16, nos habla de la conciencia y lo dice de una manera hermosísima. Y dice que en el santuario, en el sagrario de la conciencia, todos los seres humanos tenemos nuestras citas a solas con Dios. Y en la conciencia nosotros le reportamos a Dios y Dios nos habla, y ahí mismo nosotros sabemos de la responsabilidad de la vida, de lo que somos y de lo que hacemos. De tal manera que en esa voz de Dios nosotros mismos estamos llamados a la perfección, a buscar el bien y a buscar la verdad, y en nuestra conciencia que no podemos traicionar, la podemos engañar, la podemos cauterizar, la podemos acallar, sí, pero nunca desaparecer. Dios estará siempre presente. De manera que para nosotros cristianos, para nosotros católicos, sabemos que Dios llama al interior de la conciencia por la fuerza del Espíritu Santo a cada uno de nosotros a una vida mayor, a una grande responsabilidad, a buscar la santidad, a ser coherentes con nosotros mismos y a hacer el bien a los demás. Una conciencia bien formada en un cristiano, en un católico, es un gran tesoro para el mundo, porque el hombre que vive de valores, de principios, puede ser más confiable y la sociedad puede estar más en paz. Yo diría que en ese sentido el cristianismo da
la conciencia da al ser humano un tesoro que la sociedad debería de valorar. Padre, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias por su participación en este programa Amor que Salva, aquí en Radio Mundo Católico. La conciencia es la voz de Dios, con este tema hermosísimo. Gracias, Padre. Radio Mundo Católico ha traído para ustedes una edición más de El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Gracias por su atención.